dándole gracias a nuestro amado que nos permite este tiempo, este momento tan precioso, el ver cómo las damas sí querían el compañerismo en este mes que a veces puede ser tan complicado en, en compromisos, en ciertas cosas, ¿no? Pero también comprendemos que es un mes de mucha necesidad de estar cobijadas en el Señor y también entre todas levantar nuestros brazos, ¿no? Por las diversas situaciones que se presentan en el mes de diciembre, ¿no? Por las cuestiones familiares, las pruebas maritales y tantas. Entonces, primeramente, dándole gracias a Dios que nos permite, nuestro amado, este tiempo y este momento. Soy Perla Isaías desde Ecuador. El día de hoy las voy a acompañar dirigiendo esta reunión. Eh, y hoy vamos a tener el tema de compartir testimonios de alabanza, alguna lección, algo que el Señor nos esté instruyendo durante este tiempo, ¿no? Entonces, yo quiero compartir algo desde el corazón, muy agradecida con el Señor. Y tiene varias cositas. Entonces, a veces no me sé explicar bien, pero espero que el Señor pueda guiarme un poco para ir en orden, ¿no? E ir deshilachando de mejor manera este testimonio. Bueno, quiero comenzar por agradecerle a mi amado por una de las bendiciones muy grandes que yo tengo en la actualidad y de la cual disfruto todavía, eh, y es el tener compañeras de año. Eh, Al inicio, cuando yo ingresé al ministerio hace ya algunos años, era una política del ministerio juntarnos, ¿no? Ya después de un tiempo prudencial de estudio, de que veían que estudiábamos, que hacíamos nuestros cursos, ¿no? Que participábamos nos veían activas en el aprendizaje. Ellos mismos, el ministerio, nos unían en compañeras de año. Y yo tuve la bendición de que en aquel tiempo ser unida como compañera de ánimo a Anastasia, quien también estaba empezando su viaje de restauración. Y quiero agradecerle al Señor por este concepto precioso que tiene el Ministerio de las Compañeras de Ánimo, porque para mí ha sido una bendición muy, muy grande. Y hemos tenido etapas, 1000 etapas. Al inicio, el ministerio unió con Anastasia y con otra dama más. Con el tiempo, esta compañera de ánimo dejó el ministerio. Y así mismo con el tiempo llegó Jewel. Entonces, el Señor ya hace muchos años también nos unió a las tres en este compañerismo. Y este compañerismo ha sido de mucha bendición. Como les digo, hemos transitado diferentes etapas. Si ustedes recuerdan, en el curso 1 hay un apartado específicamente de las compañeras de ánimo y realmente iniciamos tal como dice la lección, ¿no? Nos reuníamos semanalmente, compartíamos lo que el Señor nos había enseñado y siempre era tan precioso y tan sobrenatural porque el Señor siempre nos llevaba, cuando compartíamos todo lo aprendido, sin hablar y sin contarnos de nuestras situaciones, el Señor nos llevó a una lección en común, un punto en común que tenemos que aprender. ¿No? Y así fue también con Jewel, ya cuando Jewel se nos unió, era lo mismo, ¿no? Entonces era una maravilla tras otra. Y como les digo, hemos tenido episodios, episodios y episodios, tiempos de que no hemos dejado de apoyarnos, pero en silencio. Pero de unos meses para acá, el Señor nos ha llamado a unirnos en oración todas las mañanas, ¿no? Peticiones, derramar nuestro corazón en lo que el Señor permite que compartamos, ¿no? Peticiones de oración en las circunstancias que estamos atravesando, no solo de nosotras, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros amigos incluso, ¿no? De todo un poco que el Señor nos pone en oración, de ustedes también en oración, lo traemos a ese tiempo de oración en las mañanas. Y preciosas, yo quiero traer eso. No, primero, la dicha que tengo de tener a estas compañeras de ánimo, que son un regalo maravilloso, como dice la palabra, un cordón de tres no se rompe fácilmente. Y sabiendo que el Señor está ahí con nosotras. Ha sido un proceso y un descubrir,
mucho más enriquecedor. Eh, en esta etapa de la vida, solo el Señor sabe por qué en este tiempo de nuestro viaje nos ha traído a unirnos de esta manera a las mañanas. Pero preciosas, no solamente es es el redescubrir este poder de la oración. Es algo tan poderoso, bellas, porque nosotros hemos visto en este tiempo de oración oraciones contestadas, promesas que el Señor nos ha dado hace mucho tiempo atrás, que las hemos visto realizarse en estos últimos tiempos, y ha sido bendición tras bendición en los tiempos de oración que tenemos. De repente el Señor nos ilumina por ahí con, esto es lo que tengo que hacer, ¿será esto, Señor, lo que tú me quieres decir? No, ha sido muy rico y muy bendecido. Entonces, con eso, yo lo que quiero compartirles es, primero que nada, la bendición de tener una compañera de año. Preciosa, si el Señor y las anima. Eh, Actualmente todavía el ministerio tiene ese proyecto, pero ya de una manera diferente. Antes las ministras nos unían por algún tipo de compatibilidad que el Señor les mostraba. Eh, pero actualmente estamos dejando que las damas oren y en oración el Señor les muestre quién es su compañera de ánimo y ella nos escribe un mensaje y nosotras esperamos a ver si esa dama también ha tenido ese sentir y esa dama nos envía el mensaje como para tener esos dos mensajes y recién poderlas unir, ¿no? Entonces, les animo a que no se pierdan esta parte, a que si en algún momento el Señor les ha mostrado que por ahí hay una compañera de ánimo, hay alguien que ha puesto en su corazón, sigan orando por ella para ver si es la voluntad del Señor unirlas. Como les digo, son mujeres a las que veo aquí, son mujeres que han avanzado mucho, están firmemente plantadas en el Señor. Entonces sería lindo y no planeaba hablar de esto, pero mientras le decía, Señor, ¿qué puedo compartir? ¿Cuál es mi testimonio de alabanza? Porque, como les decía, ha sido una temporada de mucha bendición y no sabía qué compartir, pero me llevó a esto. Entonces, las animo a que pongan eso en su corazón. Y dos, algo que quería compartirles es que en medio de todo este proceso hermoso de nuestros tiempos de oración, em, el Señor me mostraba cómo hay promesas que a veces las dejamos en el olvido y simplemente no insistimos o nos olvidamos de orar o olvidamos escuchar esa vocecita del Señor que a veces nos dice que debemos recordarlo, que debemos tenerlo presente. Y y que incluso cuando las cosas no suceden es porque Él tiene un tiempo perfecto, un tiempo determinado y lo va a hacer mucho mejor. Y hoy mientras leía esta palabra, me tocó mucho el corazón por todas estas experiencias que les estoy comentando. El versículo que está en Efesios 3:20 que dice, y Dios tiene el poder para hacer muchísimo más de lo que podemos entender o de lo que pedimos, ¿no? Y es tal cual, o sea, hay muchas oraciones contestadas durante este tiempo que han sido de mucha bendición, pero que tomaron su tiempo, ¿no? Y algo que el Señor me mostraba también era que a veces nos cansamos tanto de esperar, nos agotamos, lo olvidamos, mejor lo guardamos, mejor lo dejamos ahí quietecito, ¿no? Porque no vemos que algo se mueve. Pero el Señor hoy me decía en la mañana que sea fuerte, ¿no? Que busque la fuerza, que que piense en su poder. Y justo hoy en la mañana me topé con este versículo que está en Efesios 6 que dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Entonces, cuando yo lo relacioné con Efesios 3:20 que dice que Dios tiene el poder para hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o entender, no sé, por ahí algo hizo clic y me dio mucho aliento, porque a veces nos confiamos en lo que vemos, en lo que nos dicen, en lo que nos cuentan, en lo que nosotros anhelamos y no lo vemos respondido. Y al final el Señor me dice que nos fijemos y seamos fuertes, pero en su poder, ¿no? Y luego Él me viene y me da esta palabra que dice que su poder se basa en que Él nos puede dar mucho más de lo que pedimos o entendemos. Entonces, me hizo un clic tremendo
con todo este tiempo de bendiciones que hemos tenido. Oraciones no solamente por nuestras vidas, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos que hemos visto, bendiciones en ellos, oraciones contestadas en ellos, oraciones contestadas en ustedes. Y ha sido muy hermoso. Entonces, preciosas, espero haberme desenvuelto bien en la explicación porque han sido muchas, muchas cosas, muchas bendiciones que el Señor me ha mostrado durante este tiempo y quería compartírselos y también dejarles esa, entre comillas, tarea de que busquen al Señor por su compañera de ánimo y que no se pierdan de esas bendiciones hermosas que el Señor saca dentro de esa amistad en el Señor. Entonces, gracias preciosas por escucharme. Le quiero dar el paso a Mía. Bienvenida, Mía. ¿Qué nos puedes compartir? Hola queridas, soy Mía desde Colombia, muy feliz de escucharlas y no sé, el Señor es muy hermoso porque yo siempre he sentido en mi corazón que cuando Perlita tiene la oportunidad de compartir algo me confirma. Yo esta mañana al escucharte me vuelve a pasar Perlita, entonces me parece hermoso lo que el Señor hace. También espero, al igual que tú, ser capaz de hilar las ideas y poder compartir lo que el Señor ha hecho. Lo tengo fresquito porque recién me sucede esta mañana. Estoy pasando por un tiempo complejo, digamos, eh, donde viene un bombardeo de noticias no tan agradables, noticias que no nos gustan escuchar, relacionadas con la salud de tres miembros de mi familia, mis dos hijos y mi esposo terrenal. Y ha sido bien complejo porque, pues, digamos que los ojos físicos naturales ven una cosa y los ojos de la fe quieren ver otra. Y esa parte, o sea, como unir las dos cosas es complejo, ¿sí? En eso consiste la fe. Entonces el Señor me ha venido puliendo, digamos, me constantemente esta semana me ha dicho, acuérdate que estás en un proceso, tú eres una obra, no eres una obra terminada, estás en proceso, no te angusties. Y entonces me levanté muy apesadumbrada esta madrugada con con ese peso que uno no sabe ni qué hacer, ¿cierto? Y entonces, la noche anterior había leído su palabra y me había dicho, depositen sus ansiedades. Entonces yo me levanté súper temprano, así bien de madrugada, y yo decía, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. O sea, esa era mi constante repetición en la mente. Entonces me llevó a recordar, depositen sus ansiedades y escribí en mi diario, vengo a depositar mis ansiedades. Hice una lista. Me preocupa esto, me inquieta esto, Señor, esto es qué hago con esto, Señor, no sé qué hacer con esto. Una lista larguísima y cuando terminé, yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, es una lista muy larga, Señor, ¿qué vas a hacer con esta lista tan larga? Cuando terminé, bueno, em, cuando terminé, bueno, yo me llegó un mensaje al teléfono, lo escuché y hablaba sobre Josafat. Entonces, como es lo mismo que decía Perlita, uno siente en su corazón ese clic. Entonces yo sentí algo en mi corazón y fui, lo busqué y empecé a leerlo. No se pueden imaginar mi sorpresa cuando Josafat usa las mismas palabras que yo usé en la madrugada y decía, no sé qué hacer. O sea, Josafat decía, no sé qué hacer. Y yo decía, por Dios, alguien, no sé hace cuánto tiempo Josafat dijo eso, pero dijo lo mismo que yo dije. Y lo que más me impresionaba era que al lado de ese capítulo que me llamó tantísimo la atención, que era lo que el Señor quería que yo escuchara, decía, estas son las palabras para una batalla. Y eso era lo que él quería que yo aprendiera. O sea, él quería que usara las palabras. Y me impresionó porque dice, les quiero compartir lo que dice. Él empieza haciendo una oración y dice, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú? ¿No eres tú el que gobierna las naciones? ¿No eres tú el que tiene poder? ¿No fuiste tú el que abrió a los ojos al pueblo de Israel? ¿No fuiste tú? Entonces como que decía, me decía, acuérdate, acuérdate que he sido yo.
He sido yo el que te sanó el corazón, he sido yo el que cuidó de tus hijos, he sido yo el que recibió en el cielo el bebé que perdiste, he sido yo. Entonces me tocó tanto y decía más adelante en el versículo, estoy leyendo Segunda de Crónicas 20 por si a alguien también le toca en su corazón, decía, no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra confianza. Y yo dije, wow, eso es lo que el Señor quiere. Quiere que tome esas palabras y las haga las palabras de mi combate. Cada vez que yo no sepa qué hacer con todas estas circunstancias que están pasando, me diga, Señor, yo no sé qué hacer, pero yo tengo puesta en ti mi confianza. Y ahí es cuando la palabra se volvió, o sea, se salió del texto y se volvió una verdad para mi corazón. Y más abajito, que ahí fue donde entró Perlita en mi historia hoy, porque dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y ahí está, ahí cuando tú dijiste, sean fuertes, no se acobarden, ahí para mí fue confirmación porque recién lo leí esta mañana y otra vez él me recuerda, no es tu batalla, no tienes que hacer nada. De hecho, en el capítulo dicen, estén quietos. Y esa es la parte difícil porque yo le decía, Señor, tú sabes que yo quiero hacer, yo quiero como escribir, yo quiero hablar, y él me decía, no, estate quieta, aprende a entrar en mi reposo, que esa parte es difícil para mí, porque mi carne quiere saltar a hacer. Entonces, me alegra que en medio de la prueba, de los ¿cómo se llama? Sí, esas palabras negativas que he venido escuchando incluso desde el embarazo de mi segundo bebé. Y hay como una constante, hay una alerta constante, mira, no, esto no funciona, esto no mejora, esto está empeorando, mira, mira, mira. Y entonces mis ojos naturales quieren empujarme a eso, pero el Señor esta mañana me llama y me dice, no mires con esos ojos, mira con mis ojos. Y la palabra lo dice ahí, mira lo que tienes que hacer. Entonces, hermosas, eso les quería compartir y les agradezco mucho escuchar. Gracias, Mía, por compartirnos este testimonio eh, de cómo el Señor nos da la estrategia, ¿no? Si se fijan en el testimonio de Mía, pura estrategia. Y algo que me encanta es que ella muestra cómo debemos hacerlo. Estoy desesperada, ya no puedo más. Y decirle, Señor, lo mismo, derramarle el corazón y darle a entender que necesita algo. Y, y Él da la estrategia, ¿no? En su tiempo, momento, en su tiempo y momento exacto, perdón, que Él lo determine, pero Él lo da, Él escucha, Él está ahí. Y hay dos cosas que me encantaron del testimonio bueno, me encanta todo el testimonio, pero dos cosas llamaron mi atención del testimonio de Mía, y es que ella anotó, escribió. Y una de las cosas que a mí me han bendecido mucho en el viaje es escribir. Escribir, no sé qué tiene, no sé qué tiene el escribir, eh, que algo va grabando en nuestra mente. O sea, quizás nuestra mente se detiene mucho más a leerlo, a estudiarlo, a fijarnos más en alguna palabra, no lo sé. Pero en el caso de Mía, el escribir las cosas y entregárselas al Señor es también un ejercicio que he aplicado en otras áreas, pero me sirve de mucho. Y el testimonio que ella nos compartía me puso aquí en la mente el versículo que dice en Apocalipsis 12, que dice, y ellos les han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y es tan real. En mis momentos más bajos, el Señor me ha dicho, haz una lista de lo que, a diferencia de mía, quizás ya después, ¿no? El post, haz una lista de todo lo que yo ya he hecho, de todas las oraciones que tú hiciste y que yo ya he contestado. Y esa palabra es la que me ha servido para alentarme y para levantar eh, y enfocarme en quien yo de verdad tengo que enfocarme, no en el problema, no en la persona que me da un consejo, no buscar yo ayuda humana en otra persona, no porque así somos humanos. Pero es el testimonio rico de que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y,
y que Él no nos deja solos en ese transitar de nuestra desesperación, de nuestra angustia. Y en toda esa respuesta yo lo que veo es que a Mía le está alentando y sobre todo le está mostrando que ella no está sola en su preocupación y en su angustia. Y, y, y no solo la calma, sino que le da esa estrategia, ¿no? Para limpiar su mente, para anclarse de corazón en lo que tiene que pensar. Entonces, muchas gracias, Mía, por compartirnos ese testimonio. Muy, te enriquece mucho, ¿no? Todo lo que el Señor ya nos está explicando y enseñando en este tiempo. Sara, bienvenida. Sara de Nicaragua. No sé si nos puedas compartir. Hola, chicas. Gracias Bienvenida. siempre por el espacio, gracias siempre por escucharme, la verdad. Yo siempre espero ansiosamente los miércoles. Como les comenté la vez pasada, sigo pidiéndole al Señor que por conectarme también los domingos, para siempre llegar a mi familia a visitarme y sinceramente pues no me da tiempo. Eh, pues quiero decirles que cada día siempre le va el animador, los testimonios, las actualizaciones que hacen siempre. Cuando estés muy noche por acá, al día siguiente los leo y sinceramente me da ánimo. Tengo ya casualmente alrededor de unos 3 semanas de que 1 o 2 días antes me encuentro una amistad y esa amistad me poncha, literalmente, pues me quita comienza a ponerse mi mente con muchas dudas, ¿verdad? Que sé que no es bueno, pues porque la duda no es de Dios y menos el miedo. Entonces, casualmente el lunes me encuentro una amiga y estábamos hablando y todo. Y yo sé que la gente hace comentarios con el afán o sea, no con el afán de que vos vengas y te desanimes, no, sino con el afán de darte ánimo. Entonces, como la situación de mi esposo y yo fue bastante considerablemente pública, ¿no? Alrededor de nuestras amistades y todo, eh, pues me dice mi amiga, es que yo lo tuyo, porque ella me dijo, ay, ¿cómo vas? Me dice, con tu esposo terrenal. Y yo, ay, bien, gracias a Dios, Leo. Estamos luchando con la restauración, cuestión que yo ni siquiera lo he visto, pues, pero yo lo miré en el libro, ¿verdad? Declarándolo con palabra y con fe, y diciendo, estamos luchando por la restauración, Dios va a restaurar nuestro matrimonio. Y me dice, no, hombre, es que yo lo miro bien difícil, lo tuyo con él. Y yo le digo, no, Dios está trabajando con nosotros, en nuestro corazón. Y me dice, no, hombre, para que tu papá y tu esposo vuelvan a tener la relación cordial que tenían, eso está imposible. Entonces yo inmediatamente volteé la tortilla, ¿no? A la conversación y decidí pasar página realmente. Pero cuando me despedí de ella y todo, llegué a mi casa y comencé, ¿será que Dios no puede restaurar la relación? Porque sí está bien difícil, lo que pasó entre ellos fue bastante grave, ¿verdad? No, fue bastante duro, ¿verdad? Que aún seguimos pagando consecuencias económicas por eso. Entonces, eh, sinceramente comencé yo a dudar dentro de mi corazón, ¿será, Señor? ¿Pero cómo? Y ya comienzan todas estas películas, ¿no? A pasar por tu mente y vos decís, ¿cómo? Si mi esposo nunca fue tampoco monedita de oro de mi papá. Y a mí me interesa mucho mi relación con mi familia, pues, ya. Entonces comienzan este montón de sensación de que si estás haciendo lo correcto o no. Entonces Dios en su infinita sabiduría eh, me mandó a la base del libro principal, ¿no? Una de las primeras cosas que le decían a él era de que su esposo tenía el derecho de irse y que eso estaba imposible, ¿no? Entonces yo decía, la base del libro inicia con una imposibilidad. Es imposible que se haya restauración, es imposible de que pase esto. Entonces yo dije, al final el libro comienza a hablarte, ¿verdad? Que las personas que lo han leído completo, yo lo he leído ya como 6 veces, 7 veces, eh, una de las primeras cosas que te dice eso es que cuando las personas dicen que es imposible, Dios puede trabajar. Entonces vuelve a mí esa esperanza, ¿verdad? Que otra vez recojo la mochilita de la esperanza y me la vuelvo a poner.
y la vuelvo a cargar, ¿no? Pero sí es bastante difícil lidiar con estos comentarios. Me tocó mucho la intervención que pasó porque realmente una de las cosas que fui partícipe yo de la destrucción de mi matrimonio fue el hecho de que mi esposo quería una familia, él quería hijos. Y yo siempre le decía, no, hasta que te recuperes, no, hasta que dejes tu adicción, no, hasta que me demostré, no, hasta que tengas 5 años de haber dejado tu adicción, de rehabilitación. Hasta ese momento yo te puedo dar hijos, mientras no. Entonces sé que eso a él lo molestaba cada vez que yo le decía eso. Cada vez que yo le decía de que no quería hacer familia, y me decía, es conmigo que no quieres hacer familia. Pero en realidad era porque sé lo que significa vivir en un lugar disfuncional. Yo entrevisto personas que hasta me lloran, pues, de padres que son adictos y estas personas lo aborrecen. Entonces yo trataba de como de comunicarle eso, ¿no? De transmitirle eso, que realmente no quería que un hijo viviera eso, porque yo no lo viví. Entonces él siempre me decía, no, es que es conmigo. Y eso fue también uno de los detonantes y de las razones. Hoy entiendo que los hijos son regalos del Señor. Los hijos son regalos plenos del Señor. Y en su momento no lo entendí, ¿verdad? Fue bastante difícil para mí entenderlo. Y eso también es una de las consecuencias por la situación en la que me encuentro. Pero sé que el Señor, de manera sobrenatural, y trato todos los días, ¿verdad? Por lo que les comenté desde el inicio, de que Dios ha trabajado mucho conmigo la fe, ¿ya? Porque para mí la fe es la convicción de lo que no se ve, pero como he sido una mujer muy racional, muy de lógica, tengo que verlo para poder creerlo. Entonces, si yo no lo miro, no lo creo. Entonces me ha sido bastante difícil poder entender eso en mi corazón. Ha sido bastante complejo, pero el Señor ha trabajado de muchas maneras y le doy gracias al Señor que siempre pues trata de consolarme todo el tiempo. Y eso es todo, chica. Gracias. Gracias, Sara, por compartir ese testimonio, ese sentir de tu corazón. Eh, Mientras hablabas, resonaba en mi mente el versículo que compartí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y una de las cosas que te puedo animar a hacer, Sara, querida, es métete con el Señor y primero pregúntale a Él qué te dice respecto a eso. Cuando el Señor ya te dé una respuesta, a veces es necesario poner límites, cambiar de tema, eh, no sé, el Señor te mostrará. A mí en mi proceso me llevó al inicio a, bueno, nunca fue muy amiguera, pero sí a reservarme muchas cosas de mi familia cercana, por lo mismo. Porque nos aman mucho y a veces nos dan consejos que quizás no se alinean con lo que el Señor nos está diciendo. Y es importante tener en cuenta eso, que esto es un proceso y que hay una lucha espiritual detrás, ¿no? Entonces, a veces la gente que nos ama mucho da este tipo de comentarios eh, sin ningún ánimo de lastimarnos, ¿no? Pero a veces el enemigo utiliza eso para martillar nuestra mente y cincelar esa fe que se está construyendo en nosotros. Y me tocó mucho el corazón, Sara, porque déjame comentarte que yo pasé por algo similar con mi mamá y Dios restauró, siendo yo divorciada. Dios restauró esa relación hasta el final. Y ella, mi ex esposo fue el que vino a cerrar los ojos de mi mamá. Con eso les digo todo. Y fue hermoso ver cómo el Señor cumplió este final. Esa restauración que me decían que era imposible, mi mamá y mi esposo se no vieran hablar, se vieran tratar. Entonces, pregunte al Señor. No se fíe de lo que me dicen, no se fíe de lo que le hablan otras personas o de lo que creen que va a pasar. El Señor es poderoso para hacer más allá de lo que imaginamos o podemos mejorar, lo dice su palabra. Entonces, gracias, Ana, por compartirnos, preciosa.
Le quiero dar rápidamente el paso a Kathleen porque nos quedan 4 minutos y si ella nos puede dar un testimonio rapidito o algo que el Señor le pueda haber puesto en su corazón para compartir. Kathleen. Hola, hola, buenos días, ella. Bueno, voy a ser bien así, preciso. Aparte, luego se me olvidan las cosas. Eh, me, me siento un poco conectada con lo de Perlita y con lo de Mía, y solo quiero decir esto: su poder. Era parte del mensaje, hasta lo había escrito para no olvidarlo, pero era: su poder actúa cuando confiamos. Es decir, ese poder está ahí, está disponible para todas nosotras, pero creo que puede actuar en nuestra debilidad, sea cual sea la que estemos pasando cada una de nosotras, cuando nosotros creemos que ese poder, y no el nuestro, no nuestra fuerza de voluntad, no nuestros pensamientos positivos, no nuestra capacidad humana, porque sabemos que es limitada, sino su poder. Y otra cosita también que quiero mencionar así rapidito es esto que nos decías, Perlita, de la estrategia. Esto también fue muy evidente para mí esta semana. Estudié la palabra, la lección ganado sin una palabra, y la estrategia que me dio fueron 3 puntos: quédate callada, ponte a orar o habla cuando no haya emoción y pide sabiduría. Entonces, todo me hizo clic en esta reunión. Les agradezco mucho a cada una de ustedes por haber compartido. Y el mensaje que yo me llevo es: su poder actúa en nuestra debilidad, y como dice Perlita, es mucho más grande de lo que nosotros creemos o pensamos que podría lograr. Entonces, les deseo una bonita semana a todas. Muchas gracias. Gracias, Kathleen, por cerrar la reunión de esta manera. Creo que el Señor, perdón por las que no pudieron compartir, las invito el domingo a que asistan, pero creo que el Señor nos ha traído a memoria en esta reunión eh, que trabajemos conforme se pueda. Muchas veces, como les decía al inicio, olvidamos por cansancio, porque no vemos lo que podemos ver. Y nos afincamos en lo que vemos, en lo que creemos, en lo que pensamos, o en el cansancio incluso. Pero Él nos recuerda hoy que existe ese poder. Y como decía Katy, hay que apropiarse de ese poder, hacer que ese poder se ejecute en nuestra vida. Y la fe es el vehículo que lo va a impulsar. La confianza también que todas debemos seguir desarrollando en el Señor. Eh, y esa confianza se desarrolla cuando primero obedecemos lo que Él nos dijo en alguna estrategia que nos mostró. Y segundo, confiando en los momentos claves y más difíciles. Ahí es donde comenzamos a entender que el Señor actúa por nosotros. Y por relación vamos a guardar en nuestro corazón que Él ya lo hizo. Y si Él nos dijo que va a ser así, tendremos que esperar y actuar conforme a ese propósito. Entonces, Bellas, muchas gracias por asistir. Muchas gracias por compartir con nosotras las damas que pudieron compartir. Las esperamos el día domingo eh, para que puedan también unirse a ese grupo, momento de alabanza hacia el Señor. Y algo que ahorita puse en mi corazón de ella, es un mes en que creo que todas necesitamos esa conexión mayor con el Señor, y quiero invitarlas a que entren a las compañerismos, participen, animen, eh, busquemos del Señor para ver qué es lo que Él quiere que compartamos en este mes tan especial. Entonces, bellas, cuídense mucho, que tengan un lindo resto de semana y que la pasen bien. Cuídense. Bye, bye. Tardes. Mi nombre es Nelly, de la República Dominicana. Le damos la bienvenida a nuestra reunión de cada domingo. Hoy vamos a alabar a nuestro amado, dándole gracias y algún testimonio de alabanza o algo que hayan aprendido en cualquiera de de las lecciones que puedan estar estudiando. Eh, yo voy a comenzar alabando a mi amado porque eh,
realmente eres fiel. A veces estamos un poco asustada o angustiada o con algún tipo de temor, pero siempre si lo llevamos a él, él se encarga y ya le he dado las gracias a él de manera personal, pero quiero hacerlo también otra vez aquí de manera pública porque tenía una petición delante de él con relación a una provisión de empleo para uno de mis hijos. Eh, Actualmente, no sé si en todos los países, pero aquí a veces es un poquito incómodo y más cuando un joven a veces sale de la escuela sin experiencia, sin mucha experiencia y sin un título terminado. Entonces, realmente le quiero dar las gracias a él porque teníamos o tenemos algunas cosas que no voy a mencionar ahora, pero él la conoce, mi amado la conoce y realmente él la ha provisto. No es que mi hijo sea el proveedor de la casa, no, 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 pero sí era algo importante y una petición que yo tenía delante de él y teníamos juntamente con mis compañeras y era obrado y entiendo que lo ha hecho en el momento adecuado, en el lugar adecuado y yo le quiero dar gracias por eso, comenzando esta reunión. Entonces, le voy a dar paso a Da, Davina, si quiere compartir algo con nosotros. Hola, em, bueno, es la primera vez en todo de conectarme en Zoom y con ustedes, pero me da mucha felicidad y le agradezco mucho a Dios eh, por fin poderme unir a ustedes y, y bueno, eso, estoy un poquito nerviosa. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, estoy haciéndolo bien. Sí, continúa, Davina. El micrófono a veces como que se te cierra, chequéate, pero sí, lo estás haciendo bien. Ah, bueno, pues muchas gracias. Pues igualmente quiero agradecer al Señor, pues esta oportunidad de poderlo alabar aquí con ustedes y también darle gracias a Dios porque en estas últimas 2 semanas, Él, pues ustedes lo saben, Él obra grandiosamente y me ha podido permitir llevar, más bien vivir lo que su palabra dice, cuando dice mi Dios pues suplirá cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eh, Así brevemente, pues estoy sin trabajo, el Señor está haciendo la restauración de mi matrimonio y pues es un poquito a veces difícil en los gastos, pero ha sido tan fiel, tan hermoso, porque fui al súper y cada vez que yo hacía cuentas, el Señor me decía, no las hagas. Cuentas me refiero a de a qué me alcanzaba con el presupuesto que yo tenía, ¿no? Y él me dijo, no las hagas, confía en mí. Y querida, se fue como ir de compras con mi papá. Lógicamente es mi papá, es mi amado. Y pude poner en el carrito todo lo que yo necesitaba y aún más. Glorificó, glorifico a Dios con todo mi corazón. Y así ha pasado muchas cosas en estas 2 semanas en las que él me ha dicho, no lo hagas tú, lo voy a hacer yo. Y verdaderamente, yo sé que ustedes lo saben, pero bueno, quería también glorificar a Dios y decirles, ciertamente es difícil porque no estaba acostumbrada, pero ciertamente el Señor obra y ciertamente Él es fiel a pesar de todos mis errores.
pues eso les quería compartir en este día y gracias por la oportunidad de ser escuchada. Gracias, Davina. Al escucharte, como que me estremecí, ¿verdad? Porque justamente hoy salí un momento y pasé por el súper y, y le dije al Señor así mismo cuando llegué a casa, yo dije, ay Señor, haz tu obra, que yo pueda llevarme lo que tomé, y que tú, como que no sea tan caro, que no sea tan alta la cuenta. Y realmente al escucharte, puedo corroborar eso, que uno se le dice, si te le dice todo a él, hasta lo más mínimo, él se encarga. Y es una emoción porque uno lo siente como tan cerca y tan presente, que no es un Dios lejos, como en el cielo solamente, que hay que estar quizá en una posición, en un lugar para poder hablarle o él escucharnos y él respondernos. Gracias, Davina, por tu testimonio. Vamos a continuar con Karina. Karina, te damos el paso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por darme la palabra. Y estoy yo también, que hasta me un escalofrío en mi cuerpo cuando escuché a Davina. Qué bonito testimonio, Davina. Así sabemos que nuestro esposo celestial, ¿verdad? Es increíble. Esta semana ha sido para mí llena de bendición también. Y he sentido su amor y he escuchado su voz. Durante mi lectura de la semana, estuve leyendo también en Esperanza al Fin que la oración es poderosa, me llamó mucho la atención y leí ese devocional y también en mi lectura de la palabra estoy leyendo el libro de Isaías y también el libro de Salmos, porque a mí me gusta mucho leer. Y cuando leía, durante lunes a jueves estuve leyendo mucho en los Salmos que él decía, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, pero solo eso. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué quería decirme con eso? Yo sabía que Él era mi Dios, yo sabía que Él era Jehová. Y me sorprendió cuando en el libro de Isaías, en el capítulo 48, en el versículo 17, Él me deja claro como quién es Él para mí. Y ahí fue como la respuesta que yo le había pedido durante toda la semana, donde me dice, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Y entonces lo miraba y decía, es real, tú me estás enseñando. Cada madrugada que me levanto a hacer mis oraciones, que leo contigo, me estás enseñando y sé que me tomas de la mano, le decía, y que me llevas por el camino que debes seguir. Sentí que no estoy sola y anoche que hablaba con él le decía, amado, en toda esta dificultad en mi matrimonio, lo que siento es que yo gané. Yo le decía, a pesar de que mi cónyuge se fue, al final yo gané, le decía anoche, porque gané una relación contigo, porque ya no eres distante para mí. Como decía Nelly, ya no eres un Dios que no está aquí, sino eres un Dios presente. Eres un Dios proveedor, eres un Dios, un admirable consejero, eres un Dios bueno. Entonces yo le decía eso a él que ya lo conocía y le decía, yo gané. Yo gané porque ahora yo tengo una relación contigo. Entonces, eso quería compartir con ustedes sobre la importancia de tener una relación con nuestro amado, ya sea que lo miremos como padre, que lo miremos como esposo, como aquello que andamos buscando. En mi caso, yo lo miro como mi esposo celestial, que es el que ahorita está acompañándome y me está preparando para lo que él quiere hacer de mí. Y testifico y lo siento tan presente conmigo y sé que está ahí para mí y que puedo ir con él porque él me resuelve la vida. Eso es lo que él hace conmigo. Es realmente el mejor esposo que yo he podido tener. Gracias por dejarme compartir. Gracias, Karina. Sí, como tú dijiste, cuando dices que cuando Él es lo que estamos buscando
Y recuerdo que en mi caso, cuando comencé el viaje de restauración, pero no había llegado al ministerio, creo que no había llegado al ministerio, eh, él me dijo que él era mi padre, porque en ese entonces, para aquella época, mi padre estaba enfermo y yo estaba como muy atribulada y, y llorando, orando y llorando. Como que yo pensaba, no fue como una oración, pero sí como que mi corazón pensaba que si mi padre hubiese estado bien en aquel entonces, quizá yo no hubiese estado pasando por lo que estaba pasando, porque él siempre estaba pendiente a mí, a pesar de que yo estuviera casada y con hijos, él siempre fue un padre muy presente y lo que quiero decir que en aquel entonces, el Señor me hizo sentir que él era mi padre. Independientemente de mi padre terrenal no pudiera estar como antes por su condición de salud, sí el Señor estaba conmigo y me lo hizo saber y sentir y pude ver su provisión como padre que es. Luego, en mi caminar, llegué al ministerio y todo eso, eh, lo estoy conociendo, lo conozco ya como mi esposo celestial. Al principio un poquito como difícil, pero sí, como dijo Karina, yo he ganado, eh, he perdido, pero he ganado, porque he ganado una relación con él, con el Señor, con mi esposo, y realmente no puedo a veces ni describir lo que siento y lo que vivo cada día. Gracias, Karina. Vamos a darle paso ahora a Lisa. Lisa, ¿puedes compartir algo? Hola, soy Lisa en Costa Rica. Qué bonita poder escucharlas a todas y cómo todo se relaciona y como expresó Nelly, empezar el compañerismo dándole alabanza a nuestro Señor por todo lo que hace por nosotras. Y al escuchar a Davina, recordé también, ¿verdad? Cuando empecé este viaje así, que nos sentimos tan solas, que no sabemos cómo vamos a seguir para proveer para la casa y cómo nuestros amados nos dice, aquí estoy, nada te va a faltar a ti y a tus hijos, porque Él es nuestro proveedor. Qué bonito, Davina, y que sigas alimentando esa relación con nuestro Señor para que puedas sentirlo, ¿verdad? Tan cerca. Y, y estas semanas el Señor me está hablando sobre esa relación de Él y yo, y como con todas nosotras, o sea, ya no estamos solas. Como dijo Karina, ahora somos Él y yo. Y aunque a veces, yo le decía al Señor, a veces siente uno como que me visualizo como en una calle y todo el mundo viene hacia arriba y solo yo voy hacia abajo, voy como en contravía. Pero en esa contravía, sé que Él está ahí, que al final de ese camino, de esa multitud que va en contra de nosotras, el Señor está ahí con los brazos abiertos y esperándonos. Porque a veces las cosas se ponen así, o todo a nuestro alrededor lo sentimos así, ¿verdad? Como que, como dice el Señor, lo que Él hace todo lo del mundo está en contra de es contrario a lo que Él nos enseña. Y aunque tal vez a veces camino así, yo le sigo al Señor, a veces me siento así como que todo el mundo va hacia arriba y solo yo voy hacia abajo. Pero es esa relación que hemos aprendido a tener con nuestro amado, de que somos Él y yo, de que Él conoce a cada una de nosotras, de que no estamos ya nunca más solas, de que pues, sabemos que podemos sentarnos y hablar con Él en cualquier momento y Él siempre nos va a contestar. Y nuestras necesidades también, a veces necesito algo y el Señor me dice, allá está, o entra a este lugar y ahí lo vas a conseguir. Y como decía Nelly, a veces conseguimos cosas, más económicas de lo que pensamos o compramos más de lo que podíamos tal vez comprar. Y es porque tenemos esa relación con Él y creo que eso es lo que tenemos que anhelar cada día. Yo le digo al Señor
que me ayude, ¿verdad? A tener esa relación tan bonita con Él como tienen las otras ministras, como lo tiene Erin, de poder sentir esa intimidad con Él y que lo que vivimos o las pruebas que pasamos, Señor, las pasemos con Él. No es brincarnos la prueba, sino atravesarla de su mano. Entonces, ahora que todas hablaron, como que todas compartieron como lo mismo, ¿verdad? Cómo el Señor se manifiesta en cada una de nosotras. Qué bonito es tenerlo como nuestro amado esposo celestial y estar seguras de que ya nunca más nada nos va a desamparar, ni nadie nos va a separar de su amor, porque su amor todo lo puede, porque su amor todo lo invade. Entonces, eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, listo. Así mismo es. Eso es como una confirmación de, como dice el mismo ministerio, estar de acuerdo. A veces decimos algo y si hay una o dos o tres de acuerdo, es como una confirmación del Señor. Y en esta tarde eh, creo que todas estamos dándole gracias a Él, testificando de la grandeza que Él ha hecho en nuestras vidas, en todo este camino, en todo este viaje, que no tiene de alguna manera como una fecha de caducación es hasta que lleguemos al cielo. Sí, claro, tenemos en ciertos procesos, tenemos una terminación, pero siempre vamos a estar viviendo y practicando lo que dice el Señor, los principios para tener esa vida abundante que debemos tener y ser esas mujeres sabias que debemos ser. Pero a pesar de todas las dificultades, creo que todas van a coincidir conmigo, que a pesar del dolor o de las lágrimas, de alguna manera no cambiamos todo el camino. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto hemos ganado, como dijimos ahorita, creo que Karina y yo lo confirmé, una relación con el Señor que antes no teníamos. Quizás, por ejemplo, en el caso mío, yo me convertí estaba adolescente, pero una relación con él, como la tengo ahora, creo que no tenía. Y creo que muchas pueden testificar lo mismo, porque hemos perdido, pero esa pérdida nos trajo una ganancia mayor. Claro, tenemos la promesa y tenemos eh, muchas bendiciones y muchas promesas que yo sé que Él la va a cumplir en nuestras vidas, pero siempre a su tiempo y conforme a su voluntad. Seguimos y vamos en esta ocasión a dejar a Catherine para que comparta su testimonio con nosotros. Hola, hola a todas. Soy Kathleen en México. Discúlpenme que llegué un poquito tarde, pero lo poquito que alcancé a escuchar creo que pues que está conectado también. Yo quería compartirles que en estos días recibí un testimonio de alabanza que quiero compartir con ustedes y cómo el Señor también me fue guiando, ¿verdad? Por eso que ustedes comentan, esa relación que gracias a Él ahora tenemos y sabemos a dónde ir en esos momentos y Él nos da esa dirección que estamos necesitando. Estos días recibí una llamada de mi hermano. Me abrió su corazón y me compartió muchas cosas que yo no sabía. Eh, y me dejó ver la gran necesidad que ella tiene de encontrarse con él como yo alguna vez la tuve. Entonces, cuando yo colgué esa llamada, pues mi corazón se quedó intranquilo y fui y busqué a mi amado diciendo qué puedo hacer, cómo lo puedo ayudar, hay algo que yo haga, ya saben, lo primero fue como intentar, sí le hablé de mi testimonio que ella tampoco sabía, de todo mi proceso de restauración personal, pero también de mi matrimonio. Y pues lo primero era eso, comparto lecciones, comparto el ministerio y de alguna u otra manera no había ninguna lección que pudiera ser, que me pudiera
hacer creer que era lo que ella necesitaba. Entonces, el versículo 2, segunda de Crónica número 20, lo estuvimos mencionando en el compañerismo el miércoles y una bella novia lo compartía acerca de su situación y se me repetía en la cabeza de estar quietos y ver la salvación del Señor. Y luego de repente hoy abro la lección de salvación, la historia de salvación que comparten para leer el domingo en el ministerio. Y habla también de eso, de la segunda de Crónicas y de si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y toda tu familia serán salvos. Y para mí fue esa dirección de decir, no hay nada que yo pueda hacer, todo lo vas a hacer tú. Y así como yo alguna vez estuve en necesidad y fue en medio de una situación difícil y un quebrantamiento, que lo encontré y pude cultivar esta bonita relación, pues me llenó de esperanza y de confianza decir, esto mismo vas a hacer por ella, porque es mi familia, es mi casa, y tú has dicho y tú has prometido. Entonces, estaba muy gustosa de querer compartir esto con ustedes. Normalmente no me puedo conectar los domingos. Fue una situación extraordinaria, pero realmente toda esta mañana estuve buscándole con mucha insistencia y se dejó encontrar y me habló y es algo que quería compartirles hoy a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Kathleen, y qué bueno que estás con nosotras. Sí, cuando nosotras de alguna manera nos, nos buscan o nos llaman o de alguna manera comparte con nosotras algo, alguna información buscando una ayuda y podemos testificarle de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y de el ministerio. Entiendo yo que sentimos una gran alegría y más cuando es alguien de nuestra familia que pueden, que pueden ver algo diferente en nosotras. Justamente creo que fue ayer o antes de ayer, no era mi hermana, estaba hablando con una compañera que oramos aquí en mi país y estábamos hablando de la grandeza del Señor y en una ella me ve a cada rato, pero ella me dice, no, porque tú después del divorcio estás radiante, estás muy linda, te ves bien. Entonces yo me quedé así, como pensando, eh, pero es una forma, ella quiso decírmelo porque a veces las personas creen cuando no, esas personas que no conocen al Señor o aún no la conozcan, pero entienden que cuando pasa algo en nuestras vidas y más de esa magnitud, la persona y la gran mayoría puede pasarle como que se desvanece y se ponen muy afligidas y se nota, pero nosotras hemos aprendido de dejar todo en la mano del Señor, de soltar. A veces lo aprendemos de mala manera, pero gracias a su amor y a su misericordia y a su constancia de querernos enseñar, lo podemos aprender. Y eso se nota, se nota. Y también se siente, porque le puedo testificar que hasta yo no sabía, hace mucho tiempo atrás, claro, si esto me hubiese llegado a pasar, qué yo iba a hacer o cómo me iba a sentir o cómo iba a responder y todo eso, pero yo levanto mis manos y alabo al Señor porque realmente Él ha sido muy fiel y puedo testificar de su maravilla y que las personas me puedan ver así, que me puedan, quizá no ha sido mi intención es decir, de estar así como para atraer personas o para que la gente crea, no, sino ha sido el mismo Señor que me ha dado esa fortaleza y poder radiarle a las personas y traerlas, que ellos vean que con Él todo es posible y que todo obra para bien a lo que les servimos le gustamos. Gracias por compartirnos. Vamos a dejar a Yewal si tiene algún testimonio, quieras compartir algo. Hola, Bella, soy yo, en Nicaragua. Y
Simplemente quería compartir con ustedes eh, dos testimonios que, em, que ocurrieron en las últimas semanas. La semana pasada era o fue la promoción de mi hijo de sexto grado, pero había estado orando por un buen tiempo para que pudiera estar presente mi esposo terrenal, porque desde nuestra separación él no ha estado presente en la mayoría de las actividades de mi hijo. Y estábamos en oración pidiéndole al Señor que hiciera esto posible. Él me había dicho que iba a intentar hacerlo, pero ve, ya sabemos que cuando hemos vivido voy a intentarlo y nunca llega. Entonces, tenemos como que presente ese sentimiento de que me va a defraudar, de que ya lo ha hecho antes. Entonces, ¿para qué confío en él si lo va a volver a hacer? Pero en eso el Señor me llamó la atención y me dijo, es que tú sigues creyendo en él, en la palabra del hombre. Tú en quien tienes que creer es en mi palabra. Y simplemente sonreí porque es cierto, muchas veces volvemos a caer en lo mismo y caer en creer en la palabra del hombre, cuando sabemos que ellos, como dice la palabra, son simplemente un hombre, igual como nosotras, una mujer. Somos humanos, así que tendemos a fallar, pero nuestro amado no nos falla. Entonces llegó el día de la cena familiar, que era los padres con los hijos. Y en esta cena, la mayoría de los niños solo tienen una parte presente y en su mayoría es una mamá. En otras palabras, la mayoría es mamá soltera o que están separadas o que el papá no está presente en la vida de los hijos. Y yo he estado orando porque yo creo que ninguna madre quiere eso para su hijo. Y mi hijo estaba pendiente de que iba a llegar su papá. Yo no se lo confirmé porque yo no estaba segura. Y en la noche él me escribe y me dice, ya voy en camino, ya conseguí pasaje y llego para la cena mañana. Y gracias al Señor estuvo para la cena. Y luego también para el día de la promoción. Hubo unas dificultades que siempre vuelvo y digo, el Señor nunca falla. Él llegó a buscar pasaje tarde y ya no había. No tenía cómo llegar porque ya no había pasajes. Era de noche, era como las 11 de la noche y ya no había pasaje. Y entonces él me dice, voy a cruzarme al otro lado donde el viaje es mucho más largo a ver si puedo encontrar algo. Pero antes de irse, como que estuvo ahí un ratito más y ya no me volvió a escribir. Y yo pensando, ¿será que pudo? Ahora, ¿qué le voy a decir a mi niño? Y ya me estaba yo practicando qué le iba a decir al niño para, para calmarle de que su papá ya no pudo venir. Y simplemente me sentí guiada, perdón, a escribirle y le digo, al final, ¿conseguiste algo? Y me dice, ya voy en un bus. Alguien no llegó para el último viaje del día y me dieron el asiento de esa persona. Y yo, gloria a Dios, porque simplemente solo Él lo pudo hacer. A esa hora de la noche, con ya todos los buses llenos, no había de otra que regresarse a su casa donde está viviendo, pero el Señor abrió las puertas y pudo llegar. Y agradezco al Señor que también en todo eso lo que Él hizo fue sanar también áreas en nuestra relación.
porque en los años que llevamos separados, siempre que nos vemos nos llevamos bien, pero hacía tiempo que no pasábamos tiempo en familia, solo nosotros tres o con parte en este caso, con mi mamá y mi papá. No pudo con mi papá porque él no estaba, pero sí logró verlo y todo el mundo lo trató con amor. Nadie lo trató eh, de forma extraña o para que se sintiera mal. Él se sintió bienvenido en mi familia, como siempre lo trataron con amor y es algo que también le agradezco al Señor porque no sabía cómo iba a ser la reacción. Y usualmente yo hubiera dicho a mi mamá, mamá, no diga nada o sea, de mi situación, no mencione nada. Ay, usted simplemente salude, pero esta vez no dije nada. Y gracias al Señor, todo salió muy bien y mi hijo estaba tan feliz que yo simplemente sonreía por verlo, por ver la magnitud de felicidad que él llevaba ese día. Y al final, con todos con quien hablaba, decía, hoy fue el día más feliz de mi vida, de ser. Tenía a mi papá y a mi mamá juntos. Y aunque él no entiende exactamente qué está pasando, ya maneja algo. Ha estado descifrando que aquí hay algo que está pasando. Y él está intentando de volver a juntarnos. Y yo hablo con mi Señor y le digo, Señor, esto que ocurre cuando sea tu tiempo. Yo sé que tú ya me diste la promesa, pero he visto como que mi hijo está ansioso de ver que esto ocurra. Y, amado, no sé qué estás haciendo, qué es lo que estás permitiendo, pero te agradezco porque pude ver una barrera rota antes de que se fuera mi esposo terrenal. Nos despedimos como muy buenos amigos, cosa que no habíamos hecho por muy largo tiempo. E incluso cuando ya se fue, él me chateó y me contó cosas que le estaban pasando. Y yo sorprendida, como que, ¿por qué me está escribiendo? Pero es porque él también sintió que esa barrera se había, eh, que se había destruido, que ya no hay por qué temerme a hablar, que puede hablar conmigo bien. Y agradezco al Señor por eso. Y el otro, voy a hacerlo rapidito antes de que se nos termine el tiempo. Am, Hace como unas 2, 3 semanas, la hermana de una amiga me comentó sobre unos pasajes que unas entradas a un banquete de exalumnos que tenemos aquí anualmente en el colegio donde yo estudié y que no pudo conseguir una entrada porque aparentemente solo quedaban dos y decidieron dárselo a la persona que estaba detrás de ella. Da el caso que mi hermana sí había comprado dos, pero por un viaje que hizo con mi papá, no pudo atender. Y por ella no poder atender, teníamos que encontrar cómo vender esas entradas, esa entrada, porque solamente era la suya, la otra era de una amiga. Y me acuerdo el día que la hermana de mi amiga me contó lo que le estaba pasando. Yo le chateo a mi amiga y le digo, no sé por qué tu hermana me escribió y me dijo lo de sus tiquetas, pero bueno, así me contó. Y entonces ella me dice, a veces cuando no tiene con quién hablar, eh, trata como que de hablar con mis amigas con las que ella también habla. Le digo, ah, bueno. Y le dije que bueno, tampoco estaba de acuerdo, pero bueno, ya había ocurrido. Y mi hermana también tuvo que vender los dos pasajes de vuelta a casa porque ya el doctor no los atendió ese día y tuvieron que quedarse a dormir en esa otra ciudad. Entonces, estamos ahora con que tenemos que vender 3 pasajes, uno para la cena y dos para viajar. Ella llama a su amiga, mi hermana llama a su amiga y ella le dice, entonces vas a estar a tiempo para la cena. Y ella le dijo, no conseguí pasaje. Y entonces mi hermana le dice, yo tengo dos. Y ella contesta, son dos los que necesito. Entonces sale bien.
y pudo vender esas dos. Y cuando yo le digo a la hermana de mi amiga de la entrada a la cena para que ella pudiera ir con su hijo, las dos nos quedamos sorprendidas. En el momento yo no le dije nada, pero yo hablando con el Señor le digo, tenías que ser tú, Señor, porque las coincidencias no existen. ¿Por qué la hiciste escribirme a mí sobre esa entrada si yo ni siquiera iba al banquete? Y, y que pasara lo que pasara con mi papá y ella pudiera conseguir su entrada y al final sí ir con su hijo, Señor, tuviste que ser tú. Al otro día ella me escribe y me dice, no, más tarde me escribe y me dice, ¿te fijaste? ¿Por qué yo te conté sobre las entradas? Dice, simplemente me sentí guiada a escribirte. Yo simplemente te compartí lo que estaba ocurriendo sin pensar lo que iba a pasar a los otros pocos días. Entonces le digo, lo mismo estaba pensando y eso tuvo que ser Dios. Y ella me dice, sí, tuvo que ser el Señor, porque yo no te hubiera escrito simplemente para contarte eso. Y era raro, porque solamente me contó eso y ya no me trató más. Entonces es una manera, como yo lo miré, que el Señor nos habla, nos dice que Él obra de maneras muy asombrosas, que para él no hay coincidencias. Y así como lo hace en cosas tan, tan, o sea, cosas que nosotras ni siquiera imaginamos que el Señor está